Cuando Jesús entró en Jerusalén, su ministerio ya estaba marcado por milagros y enseñanzas que habían tenido un profundo efecto en la gran mayoría de las personas que lo escuchaban. Pero hubo un grupo que constantemente se opuso a él, los líderes judíos de aquel tiempo. Jesús representaba un desafío a su poder y prestigio, especialmente porque se hizo evidente que él no había venido solamente por ellos. Desde el anuncio de su nacimiento en Lucas capítulo 2, versículo 10, el ángel declaró que el gozo del evangelio sería para todo el pueblo. En lugar de decir que el nuevo rey de Israel había nacido únicamente para salvar a los judíos, el ángel habló en términos mucho más globales. Cuando María y José llevaron a Jesús para presentarlo a Dios en el templo, un hombre piadoso llamado Simeón proclamó en Lucas capítulo 2, versículo 32, que el niño Jesús sería luz para revelación a los gentiles. Gentil era el término para una persona que no era judía. Y más adelante, cuando Lucas presentó el ministerio de Juan el Bautista, citó Isaías capítulo 40 diciendo en Lucas capítulo 3, versículo 6, que Juan prepararía el camino para el Señor y que verá toda carne la salvación de Dios. Estos anuncios dejaban claro que, como enseñó Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Mateo capítulo 21, cuando Jesús entró en Jerusalén, las multitudes lo recibieron con gritos de alabanza. Después de su entrada a la ciudad, su primer acto fue limpiar el templo expulsando a los mercaderes. Esta purificación denunciaba las prácticas pecaminosas que habían corrompido la adoración y la vida judía, y por eso fue una gran ofensa contra los líderes religiosos. Una de las cosas que más indignaron a Jesús fue que el atrio exterior, conocido como el atrio de los gentiles, el único lugar donde los no judíos podían acercarse y estar en la presencia de Dios, había sido ocupado por vendedores y cambistas. Jesús estaba restaurando ese espacio para que no solo los judíos, sino también los gentiles pudieran venir a orar. Ahora bien, el Antiguo Testamento ya hablaba de que los gentiles serían traídos al reino de Dios y recibirían su salvación y bendiciones. Pero los judíos comúnmente menospreciaban a los gentiles como si estuvieran excluidos de las principales bendiciones del reino de Dios. En los días de Jesús, nadie se sorprendería si él hubiese ofrecido la salvación únicamente a los que ocupaban lugares de honor o poder en la sociedad. Nadie se habría preguntado por qué salvaría a quienes estrictamente cumplían con la letra de la ley de Dios. Y nadie se habría maravillado si hubiera condenado a aquellos que la sociedad judía ya despreciaba, pensando que Dios los había pasado por alto a causa de sus fallas. Pero Jesús no actuó así. En cambio, el Dios del universo se hizo hombre para salvar incluso a aquellos a quienes la sociedad despreciaba. En un sentido importante, todos los seres humanos somos pecadores, pero había personas en los días de Jesús cuyos pecados eran tan grandes y tan públicos que eran prácticamente marginados por la sociedad judía, como la mujer inmoral de Lucas capítulo 7 o Zaqueo, el recaudador de impuestos en Lucas capítulo 19. Los recaudadores de impuestos eran considerados pecadores porque se enriquecían cobrando a sus compatriotas impuestos excesivos que ni siquiera exigía el gobierno. Pero Jesús vino a salvar también a ellos. Estaba deseoso de conceder salvación a cualquiera que se arrepintiera con fe. Como ejemplo, escuchemos esta historia en Lucas capítulo 5, versículos 29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gentiles, pecadores, mujeres y pobres tenían muy pocos derechos en la sociedad judía y no se esperaba que heredaran las más grandes bendiciones del reino de Dios. Pero Jesús rechazó ese sistema de valores. Él ofreció plena aceptación y bendiciones eternas a todos los que lo recibieran como Salvador y Señor. Jesús es el glorioso Hijo de Dios que vino a la tierra como el amoroso Salvador del mundo. Extiende las buenas nuevas de la salvación de Dios a todos,
sin importar etnia, riqueza o condición social. Y como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad seguir predicando las mismas buenas nuevas de arrepentimiento y fe a todas las personas del mundo, sabiendo que tenemos el único mensaje que puede traer la verdadera salvación.